Bueno, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este foro que pretende profundizar en el Día Después venezolano, mediante la presentación del trabajo de la doctora Isabel Pereira. La doctora Pereira es autora de varias obras sobre el tema del desarrollo venezolano y es parte integral del CEDICE, el Think Tank Libertario de Venezuela, y actualmente presta servicios de asesoría en materias de estrategias de desarrollo a Voluntad Popular, el partido del presidente Juan Guaidó. También nos acompañan en el presidio Carlos Alberto Montaner, nuestro gran e ilustre literato hispano, con más de 30 obras escritas y en proceso de sorprendernos con unas memorias. Tenemos también con nosotros al doctor Oscar García Mendoza, que es uno de los empresarios financieros más destacados, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, y al mismo tiempo ha sido uno de los bastiones fundamentales, no solo de CEDICE, sino de la organización Un Mundo Sin Mordaza, y también ha sido uno de los proponentes de alternativas distintas a las que usualmente han seguido los países latinoamericanos en materia de desarrollo, mediante el apoyo al proyecto Un Sueño para Venezuela y el apoyo al proyecto que se llama Por un País de Propietarios, cuyo libro es autora la doctora Pereira. La presentación del libro estará a su cargo esta noche y tendremos nuestros comentarios de cierre a cargo de Carlos Alberto Montaner. Tenemos también el orgullo de contar en nuestro presidio a una miembro distinguidísima de nuestro directorio, la escritora internacionalista venezolana María Teresa Romero, con varios libros en su haber, y ahora recientemente designada como embajadora de Venezuela en Guatemala por el presidente Juan Guaidó. Nosotros estamos hoy convocados alrededor de una idea que está siendo elaborada por la doctora Pereira, que es la del pacto social. Que los pactos sociales no son otra cosa que un acuerdo entre los miembros de la sociedad para restringir sus libertades individuales en aras del logro del bienestar colectivo. Esa idea, que tuvo auge durante la Ilustración, ha sido retomada recientemente por Yuval Harari en su libro Sapiens, donde describe a los pactos sociales como construcciones míticas que hace el Homo sapiens para cohesionar a su tribu. Como quiera que la cohesión se da por la fe en los mitos, cuando la tribu deja de creer en ellos, las instituciones confrontan crisis de legitimidad y de identidad y empieza la disolución de los conglomerados humanos. Esta crisis fue confrontada por los venezolanos en los albores del siglo XX, ya que dejaron de creer en la democracia y en la libertad. Ello llevó al actual predicamento que tanto dolor y muerte ha causado. Y al comenzar a despejarse la bruma del dolor con el proceso de cambio que se iniciara el 10 de enero de este año, se hace evidente que el país requiere de un nuevo contrato social que permita instaurar una economía de mercado libre donde sean las fuerzas del mercado las que establezcan los equilibrios y no la pluma de un burócrata, donde se pueda crear una democracia competitiva en la cual el ciudadano se sienta representado por las instituciones políticas y éstas dejen de obedecer a quienes lo financian. Y en tercer lugar, que logremos sepultar para siempre el monopolio rentista establecido por Felipe II de España al consagrar a la corona la propiedad de la riqueza del subsuelo para poder extraer renta de la mejor manera. Solo así nos vamos a liberar todos y liberaríamos las fuerzas productivas venezolanas y nos liberaríamos de las cadenas creadas por España y por los yugos establecidos por élites extractoras de renta. En síntesis, Venezuela está ahorita en una encrucijada auspiciosa si logra aprender su lección y crear democracia y una democracia y una economía sobre bases nuevas. Si pretendiera crearla sobre las bases antiguas, lamentablemente su fin podría ser el mismo de un país del hemisferio que desde el siglo XVIII
no ha podido encontrar una ruta de auge y de crecimiento. Ese país es Haití. Sin más, dejo con el uso de la palabra a la doctora Pereira para que nos indique cuál es el contrato social que nos podría llevar a primero al doctor García Mendoza, que va a comentar el libro de la doctora Isabel Pereira. Gracias. Estimada Isabel, estimados amigos, es un placer verdadero estar acá para presentar a Isabel, que es una persona de una valía extraordinaria. Pero primero, antes que todo, estamos hablando, ya lo acaba de decir Beatriz, del día siguiente. Yo creo que todos nuestros esfuerzos deben estar concentrados antes en salir esta gente de esta narcotiranía, porque si no en Venezuela no se podrá hacer nada. Y después de que salgamos de estos narcotiranos, va a ser muy difícil la situación. No es que vaya a ser como piensan muchos, nos regresamos para Venezuela y vuelve a estar todo como estaba antes. La situación va a ser extremadamente complicada. Yo conozco a Isabel desde hace muchísimos años. Nosotros hemos estado trabajando en gran cantidad de cosas sobre todo lo relativo a la propiedad, a través de SEDICE y a través de otros organismos. Con Isabel iniciamos un programa hace muchos años que se llamó Por un País de Propietarios, el cual después ella concretó en este libro. Y ese programa fue extremadamente interesante porque fue un programa que hicimos con vistas a la opinión pública y lo llevamos a nivel tal que logramos hacer a través de SEDICE y con las estaciones de televisión en Venezuela unas cuñas destinadas a verle a las personas la importancia y la necesidad de la propiedad privada, al público en general. Y las cuñas fueron tan exitosas que al día siguiente, prácticamente de haberlas montado, los 2 días de haberlas montado, fueron suspendidas por el narcogobierno y terminamos Isabel, yo y los otros miembros de la directiva de SEDICE en una organización que se llama el SEBIN, que es la Organización de Seguridad del Estado. Yo tuve el honor de conocer el helicoide y ser entrevistado en el helicoide por unos individuos que verdaderamente son altamente desagradables. Yo les voy a decir que es uno de los momentos más incómodos que yo he pasado. Pero continuamos con eso, suspendimos evidentemente las cuñas, pero Isabel se dedicó a recorrer el país y a penetrar en las comunidades más específicas, explicando y ordenando qué es lo que debía ser la propiedad. Y con esa documentación ella construyó este libro y el que va a presentar. Y este libro del País de Propietarios realmente es un documento extraordinario. Yo lo estaba viendo esta mañana porque estaba viendo que les podía comentar a ustedes. Y abrí una página, y en todas uno encuentra cosas similares. Y en esa página dice, uno de los párrafos dice, la propiedad privada es el derecho civil que más odia el socialismo. Eso lo abrí en una página y me encontré con... Y esa es la verdad. El Estado en Venezuela ha sido un macroestado y es el propietario de todo. Aquí mencionó Beatriz las leyes de Felipe II, pero es que los venezolanos, a diferencia de los otros ciudadanos de otros países latinoamericanos, no somos propietarios de prácticamente nada, de unas concesiones en algunas industrias, en alguna cosa, pero no somos propietarios de nada. La banca venezolana el día de hoy es más pequeña que en conjunto, incluyendo la banca pública, que una banca pequeña en El Salvador. La situación y eso no es que sea ahora con esta hiperinflación espantosa, sino siempre la situación de Venezuela ha sido que el país, la parte privada del país o los ciudadanos del país han sido todos deudores del Estado. O sea, el Estado es el que hace que los ciudadanos vivan, no vive el Estado de los ciudadanos. Y eso ha sucedido primero por esas leyes que le dan el dominio territorial y son la propiedad de las minas al Estado, sino que en el curso del tiempo hubo 2 actuaciones del gobierno que terminaron de destruir esa propiedad privada, que fueron la estatificación del Banco Central
en 1974 y la estatificación del petróleo en 1975. El Banco Central hasta el 74 era una empresa mitad del Estado, mitad de los particulares tenían derecho a nombrar 2 de los 5 miembros del directorio y era prácticamente como una caja de conversión. Mientras eso existió, en Venezuela hubo crecimiento, no hubo inflación, no hubo devaluación, el país funcionaba muy bien. Cuando el Estado le puso la mano en ese momento al Banco Central, empezaron a ver todas estas circunstancias, emisión de bonos, emisión de papeles, y las consecuencias las tenemos hoy en día. Y con el petróleo fue más o menos una situación similar. Hasta el 75 venía un proceso en el cual los que operaban el petróleo eran empresas privadas, norteamericanas y europeas, pero privadas. En el año 75 todas esas empresas se convirtieron en empresas del Estado y entonces el Estado tuvo un poder absolutamente hegemónico sobre la totalidad de la economía. Sí, la tarea que tenemos nosotros es una tarea que Isabel está trabajando y lo ha hecho fuertemente, es convencer a la gente de la necesidad de la propiedad privada, y esa propiedad de los bienes de la tierra es de todos los venezolanos, y hace que los venezolanos comprendan esto, que nosotros debemos ser los dueños de nuestras cosas y no el Estado. Isabel ha trabajado muchísimo en esto, lo ha explicado mucho, tiene una cosa magnífica, extraordinaria, que es una esperanza gigantesca, que muchas veces me hace pelear con ella porque yo soy bastante más realista, ¿no? Pero bueno, eso es importante, que la gente tenga esperanza, que la gente tenga deseos de continuar y de cambiar. Yo hablo con mucha gente que ya está queriendo regresarse a Venezuela, vistas las circunstancias. Isabel debe ser la que piensa así. Yo no creo tanto, pero bueno, es una cosa que no hay nunca que dejarle perder la esperanza a la gente. Dice que la esperanza siempre es lo último que se pierde. Pero con Isabel tenemos mucha esperanza y la verdad es que el trabajo que ella ha hecho, que sigue haciendo y que seguirá haciendo es extraordinario y debemos todos apoyarlos de la mejor manera posible. Muchas gracias. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a doña Isabel Pereira para que nos presente su obra. Bueno, encantada de estar aquí con ustedes. Esto, tal como lo decía Oscar, es un gran trabajo y un largo trabajo. Nosotros tenemos más de 10 años dedicados profundamente a trabajar con la idea de la propiedad, porque consideramos que hasta que los venezolanos no tomen plena conciencia de la significación de la propiedad, los cambios en Venezuela van a ser imposibles. Yo comienzo preguntando por qué, o sea, que la gente me dice, bueno, ¿cuál es la insistencia tuya en trabajar sobre la propiedad? ¿Por qué? Si aquí hay problemas económicos, hay problemas con la tasa de cambio, hay problemas con el petróleo, pero ¿por qué insisten ustedes tan fervientemente en el tema de la propiedad? Eso es lo que yo voy a mostrarles. Es una exposición muy sencilla porque es la exposición que nosotros hacemos en universidades, en empresas, con los trabajadores, con vecinos, debajo de una mata, reunido un grupo de personas. O sea, este es el material que nosotros trabajamos. Entonces, ¿qué es lo que dice ese material? La primera cosa que nosotros planteamos en ese material es que la gente se acerque a la noción de lo que significa realmente la propiedad. Porque en general, cuando tú piensas en la propiedad, la gente piensa en la propiedad de algo material que está ahí. Pero la propiedad es mucho más que eso. Si quieres, pasa la imagen. Entonces, esa idea de la propiedad nosotros la trabajamos, ¿ya?, con un concepto de John Locke, que ha sido para nosotros iluminador, porque él dice, cuando yo me estoy refiriendo a la propiedad, me estoy refiriendo a la propiedad de mi vida. Y cuando hablo de la propiedad de mi vida, hablo de mis proyectos, de mis sueños, de mi capacidad creativa, de mi decisión de a quién quiero y a quién no quiero, cómo escojo vivir, cómo decido cómo es mi propia vida. Entonces, esto es, digamos, un elemento fundamental. El segundo elemento es, por supuesto, yo soy la propiedad de mis bienes. ¿Pero qué son mis bienes? Mis bienes es aquello que yo he construido a lo largo de mi vida, donde yo he colaborado, donde yo he contribuido con lo que tengo, con mis conocimientos, con mis aspiraciones, con mi deseo. Es la propiedad de mis bienes, la de mi vida y la de mis bienes, pero también es la propiedad de mi libertad. Porque sin propiedad no hay libertad.
Entonces, cuando estamos trabajando esta idea de la propiedad, lo que queremos es que la gente muerda la idea fuertemente de que la propiedad es algo fundamental en su vida, que no es un derecho más, sino que es un derecho que está a la base de todo. Que tal como dice Hayek, que él dice, yo no entiendo por qué los intelectuales desdeñan la importancia del tema de la propiedad, siendo que la propiedad es la base, es una base fundamental. Y cuando se desdeña, causa profundos problemas en las sociedades, tal como lo estamos viviendo hoy en Venezuela. El problema hoy en Venezuela tiene una relación directa con el modelo de propiedad que se ha implantado en Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con este modelo de propiedad venezolana? Se han encontrado varias cosas. La primera cuestión, ya como decíamos, nosotros tenemos unos antecedentes históricos. Pero si hacemos un corte histórico y nos tratamos de plantear, bueno, pero ¿cuánta importancia puede tener la propiedad en un país petrolero que genera grandes riquezas o que recibe grandes recursos por la venta del petróleo? ¿Qué importancia puede tener? ¿Por qué puede ser tan fundamental la propiedad? Entonces ahí lo que vamos a encontrar, y en sus antecedentes, cosas que quizás nos molesten mucho, que es la decisión que toma el liderazgo venezolano de que la propiedad de todo lo que genera riqueza tiene que estar en manos del Estado. No sé si le están proyectando ahí una parte, un texto de un libro fundamental para nosotros, que se llama Venezuela, Política y Petróleo. ¿Y qué es lo que dice ese texto? Que no habrá ni una concesión más a particulares, que a partir de que los grupos que pensaban construir la democracia tomaran el poder, no habría ni una concesión más a particulares. Pensemos lo que esto significa. Porque esto lo que significa es, si no hay una concesión más a particulares, ¿para quién son las concesiones? Bueno, ajá, ¿no se oye? Ok. Bueno, pero un poquito más atrás. Entonces, ¿cuál es el tema? Ajá. ¿Cuál es el tema? Si pensamos que no hay ni una concesión más a particulares, si pensamos que no hay ni una concesión más a particulares, evidentemente que todas las concesiones van al Estado. Eso es una decisión política que está en... Yo siempre invito a la gente a que lea de nuevo Venezuela, Política y Petróleo. Ya pasó la imagen de Rómulo Betancourt. Adelántala un poquito. Ajá. Entonces, yo diría que con toda la objetividad que nosotros podríamos tener para intentar comprender cuáles son las raíces de nuestros problemas, nosotros tenemos que saber qué es lo que dice ahí. Venezuela está resuelta a ser ella misma a través de sus órganos estatales, la que determine la forma más beneficiosa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ese es Venezuela Política, para nosotros es un libro, para los venezolanos es un libro fundamental. Ahora, ¿cómo esto hacia adelante en la historia de Venezuela se refleja? ¿Qué es lo que hemos encontrado nosotros en el curso de esta investigación? Si quieres, sigue. Lo que se ha encontrado y lo que yo me ufano de pregonar por todos lados es que la Constitución venezolana, las constituciones venezolanas albergan una profunda contradicción. Desde el principio que trabajando con el tema de la propiedad, nosotros decíamos, bueno, pero es que se está violando el derecho a la propiedad cuando expropian. Y más adelante, mientras más vamos avanzando, nos damos cuenta que la Constitución venezolana lo permite. Porque la Constitución venezolana se contradice y se ha contradecido siempre. O sea que no es una novedad. Entonces, en el artículo 115 garantiza la existencia de la propiedad. En los artículos 302 y 303 se la reserva al Estado de todos los sectores que generan riqueza. Eso lo hemos llamado nosotros un proceso de expropiación de las ventajas comparativas al ciudadano. Ese es el nombre técnico que cuando descubrimos eso, dijimos, bueno, pero aquí lo que se le está robando al venezolano la posibilidad
de que participe en aquellos sectores que generan riqueza. Y bien lo dice en Venezuela Política y Petróleo, que a través de los órganos estatales se financiarán todos aquellos ciudadanos que quieran invertir en la creación de empresas. Pero es el Estado el que va a decir a quién y cómo. Luego, en la Constitución, eso está claramente. Una cosa que a mí siempre me ha asombrado es por qué los constitucionalistas en Venezuela no han denunciado eso. O sea, que es una cosa que es tan de volumen. Es decir, que una constitución, que es como la arquitectura jurídica de un país, contenga una contradicción de esta manera. Ahora, ¿qué pasa con esto? Si quieres, adelante. Aquí están los artículos 115, el 302 y 303. Fíjense, el Estado se reserva mediante la ley orgánica respectiva y por razones de conveniencia la actividad petrolera y otras industrias. O sea, todo. Y la 303 lo ratifica, el otro artículo. Eso está en la misma Constitución, que es una contradicción entre lo que se puede llamar un artículo dogmático, que sería el 115, con otros artículos no dogmáticos, pero donde históricamente lo que ha prevalecido es lo no dogmático. Y es lo que ha dado origen a todo lo que es Venezuela hoy. Seguimos. Esto se va a reflejar directamente en lo que es el modelo Venezuela. Porque ahí podemos hacer una pregunta, bueno, si el Estado es propietario, quiere decir que todos somos propietarios. Ese es el cuento. Ahora somos todos propietarios de PDVSA. Ahora todos somos propietarios de la industria básica, etc. Entonces, sigue. Lo que realmente podemos constatar, los investigadores que estamos midiendo, calculando y analizando, tratando de buscar las raíces. Porque yo creo que una de las fallas que hemos tenido es que en este momento hay un conjunto de planes país que se están planteando por todos lados. ¿Y en qué consisten esos planes país? En un programa económico, con una serie, 6 políticas públicas y otras políticas públicas para cambiar las cosas. O sea, para cambiar el rumbo de las cosas como se están haciendo. Pero no son programas donde se esté mirando cómo nosotros giramos o cambiamos el rumbo de lo que ha sido el proceso de construcción del modelo Venezuela. ¿Por qué? Porque en este modelo, donde todo el poder se concentra en manos del Estado, nunca ha habido Estado de Derecho. Nos podemos acordar de las tribus, de los enanos. O sea, el poder jurídico, o sea, las leyes en Venezuela han estado en manos de bandas, de grupos de interés, que no luchan por el país, sino por sus propios intereses. Entonces, ¿y eso por qué? Porque hay un poder que lo supedita a todos, que es el poder ejecutivo, que da origen a lo que hemos llamado la tiranía del ejecutivo, porque es el que recibe la renta, porque es el que funge como el gran propietario. Entonces, los jueces en Venezuela no valen nada, porque eso los nombra el ejecutivo. El ejecutivo es el que decide quién puede ser juez. Hoy tenemos el caso más patético. Es presidente del Tribunal Supremo de Justicia una persona que tiene un prontuario jurídico, acusado de 2 asesinatos. Ahora, ¿eso es posible? ¿Cómo es posible? Y condenado. Entonces, en un modelo como este, el Estado de Derecho no existe. No existe Estado de Derecho en una sociedad donde la propiedad de todo lo que produce riqueza está en manos del Estado. O sea, si hay un solo dueño y no hay contrapoderes, porque el hecho de que tú seas receptor de la renta te permite a ti eliminar todo lo que podría ser un contrapoder o un equilibrio de poderes. Entonces, en Venezuela, los jueces, los fiscales, todos obedecen a las órdenes del tirano del Ejecutivo. Yo acabo de terminar un estudio sobre la industria petrolera y me asombro cuando yo encuentro que la industria petrolera, el poder, el manejo de la industria petrolera está en el despacho del presidente de la República. Él nombra al presidente de PDVSA, nombra al ministro de Minas, nombra al consejo directivo, nombra a los socios, todo por decreto del presidente de la República. Entonces yo digo que la industria petrolera en Venezuela es un feudo del presidente de la República, porque él lo decide todo. Cuando
Cuando Chávez dijo que iba a votar a 18.000 trabajadores, en ese momento no teníamos claro que él lo podía perfectamente hacer, porque las leyes se lo permiten. O sea, él puede hacerlo, lo podía hacer. Aunque esto sea una violación de todo, de los derechos humanos, de todo. Pero las leyes venezolanas se lo permitían, porque él es el dueño, el presidente de Venezuela es el dueño de la industria petrolera. Igualmente, la noción de mercado, la libertad económica, en Venezuela son fantasmas. Es como dice Betancourt, que en el principio, nosotros financiaremos a todo aquel que tenga iniciativas de creación de no sé qué. No es que haya un desarrollo del país, de sus fuerzas, de sus capacidades, sino es lo que decidan desde el Estado. Entonces, la contradicción del modelo de propiedad está en la base o sea, para comprender a Venezuela hoy, hay que meterle la mano al modelo de propiedad. Entonces, cuando yo oigo a los economistas, todos con el mismo discurso de las 6 políticas públicas para transformar, que son correctas, están bien, pero si tú no mueves el tablero donde se monta lo que ha sido el modelo de Venezuela, esa gente que probablemente van a ser más decentes, menos corruptas, más honestas que los que están ahorita en el poder, van quizás a tener un periodo de gracia y después todo se va a venir abajo porque es el mismo modelo. Sigamos entonces. Bueno, entonces esto da origen a lo que hemos llamado el Estado patrimonialista. O sea, Venezuela es un Estado, en el Estado venezolano es un Estado que tiene dueño de un gran patrimonio, del patrimonio más grande. El rico es el Estado. Ahora, si tenemos un rico, que es el más rico de todos, a esa riqueza se asocia el poder. Y es el poder sobre los otros poderes. Entonces, por eso es que el equilibrio de poderes en Venezuela, a mí me pidieron un artículo hace poquito y que, háblanos un poquito por qué no hay equilibrio de poderes. Bueno, es que no hay equilibrio de poderes, es que en Venezuela lo que hay es subordinación de poderes. Una subordinación al poder ejecutivo porque es el que decide. Casos como de que los venezolanos eligen, la gente del Libertador elige a Antonio Ledesma alcalde. El presidente dice, no me importa, no le doy los reales. Ah, tú nombraste a un gobernador, no me importa, no le doy los recursos. Y lo hace. Y no solamente lo hace, sino que le nombra una persona para que haga lo que él debería hacer. Entonces, ese es el Estado patrimonialista que enajena y expropia, así lo define Weber, enajena y expropia las principales fuentes de generación de riqueza. Nosotros podemos producir ahí donde prácticamente no somos rentables ni competitivos. Entonces el Estado nos presta y esos reales se pierden. Esa es la Corporación Venezolana de Fomento, que es un cementerio de empresas donde el Estado le prestó real a todo el que tenía un proyectico, pero en sectores donde no hay competitividad. Porque donde lo hay, está el Estado. Bueno, entonces esto consagra la tiranía del Ejecutivo. Entonces en Venezuela hay una tiranía del Ejecutivo, que es el receptor de la renta y subordinador del resto de los poderes. ¿Por qué se mantiene hoy Maduro ahí, contra viento y marea? Fíjense que el problema es, ¿cómo hacemos para quitarle los reales? Él es el dueño del país, el presidente. Entonces, ¿qué interés puede tener un tirano de esta categoría en el crecimiento económico del país? Eso no me interesa, a mí no me importa. Yo recibo mi renta, está subiendo el precio del petróleo. En Venezuela siempre lo que les interesa es subió o bajó. No, ¿qué estamos haciendo? Estamos creando nuevas industrias, estamos penetrando el mercado. ¿Qué le estamos ofreciendo al país? ¿Qué nuevas ideas estamos desarrollando? Eso no importa. Porque la renta está ahí. O sea, es como que todos los meses te tocan la puerta de tu casa y te dan una paca de billetes y te dicen, haz lo que tú quieras con ella porque nadie te va a vigilar ni te va a controlar. Esa es la historia. Bueno, lo que ya les dije antes, el Estado de Derecho. O sea, un país donde el Estado de Derecho, donde los poderes, estos poderes están en manos de delincuentes. Tenemos que pensar bien qué significación tiene eso. Bueno. Ajá, entonces ahora el tema de la pobreza, porque al tema de la pobreza se le dan muchas explicaciones. Pero el poder redistribuidor conlleva una capacidad de decidir
yo decido quién participa y quién no, quién recibe y quién no, cómo lo recibe. En Venezuela había un programa que se llamaba Aló Presidente, que era lo que hacía Chávez en Aló Presidente. Allá a mi amigo Alberto me le entregan 100 millones y a Pedro me le dan 500. Mire, y a ti que te di 300, ¿qué hiciste con eso? Así era Aló Presidente. Y eso lo vivimos y además lo veíamos y nos parecía. Y yo decía, pero tenemos que insurgir contra eso. Porque ahí está la base podrida de lo que es el modelo Venezuela, pues. Entonces, esa decisión conlleva una decisión de exclusión. Yo decido quién participa y quién no, cómo participa. Entonces, Venezuela es hoy un país donde el 50% de la población vive en una etapa preindustrial. Visite los pueblos venezolanos como yo lo hago y verá que en la mayoría de ellos lo que hay es una oficina pública y alguna tontería y una gente que hace casabe o papelón. Y unas 2 oficinas públicas que son las que tienen los recursos del Estado. Los demás, entonces es el preindustrialismo generado por el modelo económico, donde el mercado no interesa, donde la creación de empresas no interesa, donde todo lo que significa desarrollo y crecimiento no es una prioridad ni una preocupación de los que gobiernan. Y eso se ha, digamos, acentuado en este gobierno, porque yo considero que cuando Chávez llega al poder, la mesa la tenía servida. Él se sienta en la mesa y yo creo que él se va dando cuenta de qué es lo que él tiene entre sus manos. Es como que él tenía una gran hacienda. Eso es lo que estoy recibiendo. Por eso es que él agarra el pito, y ustedes saben la historia del pito, ¿no? Cuando él toca el pito para despedir a los trabajadores petroleros. Y nosotros horrorizados, ¡oh, posible, no puede hacer eso! Por supuesto que lo podía hacer. Y si nosotros no entendemos eso, nunca vamos a poder desbaratar ese entuerto. Entonces, eso de la igualdad de oportunidades, porque en realidad la igualdad de oportunidades, ¿qué es? El acceso a capacidades. Ustedes saben lo que es el término ahorita de capacidades. El que yo como ser humano pueda desarrollar y aprender y generar todas mis destrezas y mis conocimientos para aportar para la sociedad y para mí. Entonces en Venezuela no, porque en Venezuela tú lo que tienes que ver es cuánto te toca de la renta, cuánto me van a dar a mí. Si yo me pongo para este lado, si agarro el carnet de la patria, me dan la bolsa de comida, pero si no, no me dan la bolsa de comida. Sí. Entonces estas conclusiones, el Estado de Derecho, la libertad económica y la democracia política pierden su poder como fundantes de la democracia. El Estado patrimonialista rentista que sustituye al mercado crea una sociedad de buscadores de renta. Yo creo que con toda la crudeza y por muy desagradable que sea, nosotros tenemos que entender estas cosas. Porque eso es lo que tenemos que desbaratar. Podemos ahorita aplicar un conjunto de políticas públicas en la transición para mejorar la situación del país y sobre todo porque lo que lo van a hacer son gente más decentes. No son corruptos, no son comunistas, sino son gente que creen. Pero ahí hay una raíz que está sembrada y que es la que define lo que es nuestro país. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado entonces en las últimas 2 décadas? Que nosotros teníamos unas ciertas ficciones de libertad política. Habían adecos y habían copellanos que cambiaban, ¿no? Nosotros éramos consumidores porque recibíamos renta, porque tal cosa. Bueno, entonces lo que ha pasado en la última década es que el ciudadano ha sido despojado de todo eso. Despojado de la capacidad de elector. Porque la tiranía del Ejecutivo, o sea, es uno de los primeros poderes. E incluso en el trabajo de María Guerlau, que se los invito, la entrevista que le hace Carlos Montaner es una maravilla. Y como lo dice María Guerlau, ellos toman, o sea, cómo Fidel Castro planificó la toma de Venezuela, cómo la toma de las instituciones, y esa es una de las instituciones que destrozan. En Venezuela, el Consejo Nacional Electoral está en manos del partido de gobierno. Yo creo que es el único país que pasa eso. Debe haber algún país africano por ahí que posible. Pero en Venezuela el CNE está en manos del gobierno.
y de un gobierno que quiere imponer un modelo político contrario a lo que ha sido Venezuela. Entonces, ¿qué podemos esperar de eso? Entonces, hemos perdido nuestro poder como elector. La última abstención casi llegó al 75%. Nuestro carácter de propietario. Nosotros venezolanos no somos ahorita propietarios de nada, ni de nuestras casas. Hay gente que me dice, oye, voy a volver a Venezuela, pero yo no sé si mi casa va a estar ahí, o si me la invadieron, o qué pasó con eso. O sea, tu poder como propietario no existe. Como sujeto económico, mucho menos. Porque tú tienes que hacer lo que quiera el gobierno, lo que decida. Si decida la agricultura orgánica o lo organopólico, lo que sea. Porque además, como hasta ahora a ellos no les interesaba porque ellos importaban todo. Y la renta petrolera se lo permitía. Entonces, el hambre surge cuando ya no puedes importar y destruiste el aparato productivo porque no te interesaba y porque tú le querías quitar la propiedad a la gente. Yo estaba analizando el tema trabajando haciendo estos trabajos para Leopoldo. Entonces veo en los distintos gobiernos democráticos y después chavistas que la primera consigna de los gobiernos es acabar con el latifundismo y con la propiedad, con las grandes propiedades. Entonces yo decía, bueno, pero ¿dónde están las tesis sobre la productividad, sobre el desarrollo económico, sobre el crecimiento de los ingresos de los trabajadores del campo? Eso no existe. Y entonces de ahí la reforma agraria y todos esos desastres. Porque siempre han estado concentrados en el tema de eliminar la propiedad. Es una cosa que tenemos que ver ahora en la transición. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir hablando de eso? Porque claro que tiene que haber un proceso de restitución de la propiedad a quien se le ha sido arrebatado. Pero tenemos que aclarar ese punto. No podemos seguir, porque eso es seguir con la misma historia que ha hecho Venezuela improductiva. Entonces aquí hay un tema que yo estoy proponiendo para la discusión, porque yo digo que estos son factores como digamos concretos y materiales, pero sobre esto hay una subjetividad que es muy importante, cultural, antropológica. Porque en Venezuela se impone algo que yo llamo la ética rentista. Entonces tú tratas de definir, pero ¿qué es una? Porque a mí me dijo un filósofo, pero eso es un disparate, eso es un oxímoron. No, eso existe en Venezuela. Yo pienso que yo no soy responsable de nada de lo que me pasa a mí. Me lo han hecho creer. De que alguien tiene la culpa. De que a mí me tienen que dar unas cosas. Por ejemplo, en la Constitución dice que te tienen que dar la casa. ¿Y cuánto cuesta una casa? ¿Quién paga la casa? Entonces, la ética rentista está en el corazón y en el cerebro de los venezolanos. Por eso es que nadie se atreve a decir que la industria petrolera no puede seguir con el modelo de propiedad total del Estado. Porque la ética rentista dice que si la industria petrolera está en manos del Estado, todos somos dueños de la industria petrolera. Lo cual quiere decir que ninguno es dueño de la industria petrolera, sino la mafia que está en el poder. Este tema, esta discusión que estoy teniendo con ustedes, esta conversación, la estamos teniendo a todos los niveles. Porque lo que creemos es que hay que desarrollar un nivel de conciencia de la gente para que entienda cuál es la verdadera raíz del problema de Venezuela. Chávez llegó ahí, hubiera podido llegar cualquiera, porque en la medida en que la democracia avanzó, surgió la corrupción. ¿Pero por qué surge la corrupción? Porque esos tipos que manejan el Estado, cada vez más, o sea, son dueños y manejan cantidades más grandes de recursos inimaginables. Si el petróleo estaba a más de 100, imagínense usted lo que está recibiendo el país si el petróleo está a más de $100 por barril. Y además en un país donde no hay controles. ¿Quién se atreve a controlar en Venezuela al presidente de la República? ¿Quién dice que ese plan no va, si lo dijo el presidente de la República? Ni ahora ni antes. Y eso es lo duro que tenemos que entender. Porque esto no es un problema de ahora. Ahora lo que pasa es que eso creció exponencialmente, pero eso era. En la medida que este modelo creció, que creció con la democracia, la corrupción, o sea,
proliferó como un cáncer, porque estaban dadas las condiciones para ello. Si tú entronizas todo el poder en unas manos y no les pones ninguno, uno de los bases de la democracia es el ciudadano tiene que, el Estado tiene que rendirle cuentas al ciudadano. Eso en Venezuela es un chiste. Anda que pide que te rindan cuenta y te meten preso. Es lo menos que te puede pasar. Entonces, el tema de la ética rentista opuesta a la ética del trabajo. Entonces nosotros tenemos que trabajar por una ética distinta. O sea, una ética donde nosotros y nuestras capacidades y nuestros valores sean los que produzcan la nueva sociedad. Por eso yo hablo del nuevo contrato social. Es un nuevo contrato social porque el antiguo contrato social lo que planteaba era que el dueño de todo era el Estado. Y tú te quedas ahí tranquilo que a ti te toca lo tuyo. Entonces, eso significa que nosotros le demos una vuelta aquí, al switch aquí, y comencemos a pensar distinto. Pero este es un trabajo, lo que dice Oscar es verdad, este es un trabajo. Tú tienes que sentarte con la gente y hablar, y la gente va entendiendo. Pero es que ha sido así, han crecido bajo eso. Toda la democracia fue la construcción de este Estado, ese modelo Venezuela. Bueno, ya no sé cuánto tiempo tengo ya. ¿Qué pasé? Ajá, sigue. Hay unas condiciones. Entonces aquí yo propongo 7 objetivos de la propuesta de transformación. Aquí no va a haber cambio si no nos planteamos como una base que tenemos que saber cómo es. No sabemos cómo es eso. ¿Cómo hacemos para que la propiedad de las industrias, de las famosas industrias básicas que están, por cierto, quebradas todas? Asidor, hasta hace poco, la nómina se la pagaba PDVSA, pero como PDVSA está mal, está quebrada. De las 7 empresas de Guayana, casi todas están súper arruinadas. Antes de que la tomara Chávez, los argentinos, yo me entrevisto con ellos y me dicen, no, nosotros le contribuíamos todos los meses con el Consejo Municipal para que acomodaran las calles, aquí habían 5.000 trabajadores bien pagados, etc. Ellos entraron y la nómina la pasaron de 5.000 trabajadores a 15.000. No invirtieron en ninguna mejora de la productividad. Sidor está hoy, o sea, creo que funciona un horno, algo así, siendo que era una de las siderúrgicas más importantes de América Latina. Entonces, si nosotros lo pensamos, este es un trabajo gigantesco, porque es cómo transformamos este modelo de propiedad en otro modelo. Entonces, y eso es lo que nos permitirá a nosotros pensar en acabar con la tiranía del Ejecutivo, transformar el mercado de trabajo, con base en una economía de mercado productiva, rentable e incluyente. Bueno, estas son las condiciones que yo pienso que tenemos que tener en cualquier plan país. Revisen los planes país y verán que esas cosas no están y reclamen. Porque esas cosas tienen que estar en el plan país. Por eso es que seguimos trabajando. Porque las propuestas macroeconómicas son excelentes. Pero si nosotros no metemos los fundamentos o las raíces del problema, no vamos para ningún lado. El gobierno de la ley. Entonces, pero el gobierno de la ley depende de que nosotros acabemos con la tiranía del Ejecutivo y haya equilibrio de poderes. O sea, son condiciones que unas están ligadas a las otras porque es el cambio total del modelo. Y ahí vemos por qué el tema de la propiedad es tan poderoso. Porque es lo que está determinando lo que es Venezuela. No es que es un derecho que ha sido violado. No. Es que ese es un fundamento que ha sido... Cuando eso cae... Cuando un derecho cae, los demás caen. O sea, no puede haber libertad de opinión si no hay libertad económica. No puede haber libertad política si no hay derecho de propiedad. Entonces son cosas que están todas ligadas y eso es lo que nosotros en Venezuela tenemos que entender. No tenemos un problema hoy solo con un gobierno que ha intentado implantar el comunismo. Tenemos un problema de fondo con un modelo de país que tiene que cambiar. Pero eso solamente lo podemos hacer si nosotros comprendemos y vamos a las raíces del problema. Y comprendiéndolo, luego decimos, ¿y cómo podemos nosotros cambiar el modelo de propiedad? Porque ese es un tema dificilísimo. O sea, ¿cómo hacemos para que la propiedad del Estado
se vierta hacia los ciudadanos. Que sean los ciudadanos los propietarios. Por eso es que nuestros trabajos se llaman Por un país de propietarios. Bueno, voy a llegar hasta aquí porque ya estoy muy larga. Había un videíto, no sé si lo podemos ver, pero es el videíto que nosotros estamos pasando en las fábricas, en las empresas, en la escuela, sencillito, es así como escolar. ¿Se puede? Ajá. Nuestra gran aspiración es convertir a Venezuela en una sociedad de individuos responsables con un Estado al servicio del ciudadano. La transformación del país es posible si superamos la ética rentista para convertirnos en una sociedad de emprendedores. Si valoramos la experiencia de otras sociedades y sobre todo si tomamos conciencia de la importancia del derecho de propiedad en nuestras vidas. Todos los espacios de transformación son prioritarios, patas de una misma mesa. Si uno falla, los demás caen. Transformar el rentismo en un mercado incluyente. El mercado es donde la economía y la gente interactúan directamente. Un mercado laboral segmentado es la base de la polarización social. ¿Cuál es la estrategia? Trascender el rentismo y crear una economía de mercado productiva y rentable para todos, trabajadores y empresarios. 3E, más empleo, más emprendimiento y mejor empleabilidad. Adaptar las leyes laborales y reorganizar las instituciones administradoras del trabajo en pro de la productividad y los trabajadores. Calidad en los salarios, sistemas de salud y paz laboral. Integrar educación y trabajo con programas de formación. Invertir en investigación y desarrollo es muy importante. Además de formular las bases sociopolíticas para la relación entre sindicatos y empresas. Fortalecer la representación sindical como parte importante de la democracia. Debemos reconocer y estudiar la economía informal que tradicionalmente ha acogido cerca del 50% de nuestros trabajadores, con el objetivo de crear una plataforma para ellos, mejorar sus oportunidades, acceso a financiamientos e integración como contribuyentes a la economía. Convertir la exclusión en oportunidades de desarrollo humano. Incluir es superar la polarización, crear oportunidades, competitividad, responder a las inequidades del rentismo que generan pobreza, imponer la igualdad de oportunidades, transformar el modelo educativo en uno de capacitación y formación para el trabajo, promover una responsabilidad empresarial comprometida con la inclusión, transformar el totalitarismo en imperio de la ley, restituir los poderes ciudadanos, que el poder armado se subordine ante la supremacía civil, crear el equilibrio entre poderes y su autonomía, acabar con la tiranía del Ejecutivo para garantizar la permanencia de la democracia. Transformar el Estado propietario en un país de propietarios. La propiedad es la base del poder individual. Debe devolverse al propietario el poder de decidir. Basta de expropiaciones. Redimensionar el patrimonio público. Participación e inversión ciudadana en sectores competitivos. Devolución de bienes estatizados. Pasar de propiedad pública a privada. Y reformular las leyes de propiedad. De Estado socialista a Estado al servicio del ciudadano. Vamos a consagrar el poder ciudadano, promover la descentralización económica, remunicipalizar el país, garantizar calidad y cobertura de los servicios sociales, salud de primera, seguridad, habitabilidad, calidad de recursos humanos, paz social, respeto a la primacía del ciudadano y acatamiento de las Fuerzas Armadas a la autoridad civil. Transformar el país se funde en el compromiso del liderazgo político y empresarial con la paz, el crecimiento económico, la propiedad privada y el mercado como bases para convertir a los venezolanos en promotores del bienestar, portadores de valores de responsabilidad, confianza y solidaridad. Bueno, queremos felicitar a los padres de esta criatura, que son don Oscar García Mendoza y doña Isabel Pereira. La verdad es que ha sido no solamente educativo, informativo, sino inspirador tu presentación, Isabel, porque poquísimas personas se están planteando el dilema venezolano desde ese ángulo, y ese es el ángulo fundamental. De otra manera, regresaríamos a intentar construir una sociedad rentista que el siglo XXI no toleraría, y tendríamos un fracaso y una crisis muy pronto.
Ahora vamos a abrir un periodo de preguntas y respuestas. Si alguien quiere hacerle preguntas a la doctora Pereira, por favor. Sí, Juan Ignacio. Hola, me encantó. Llegué tarde, pero lo que vi me encantó y te he leído mucho. Me encanta verte aquí. Gracias. De hecho, tengo una columna en el diario de la que se llama Control Civil y va en línea con lo que tú estás planteando. De hecho, cuando vemos lo que hizo Chávez con la sociedad civil, con el cuerpo intermedio de la sociedad civil, fue destruirlo siguiendo el planteamiento de los rectos sectores. Lo que tú estás planteando, que estoy totalmente de acuerdo, la renegociación de un pacto social requiere que los negociadores de ese pacto social estén de pie. Y si bien pareciera que los partidos políticos se mantienen de pie, volvieron a de pie, la sociedad civil no tanto así. ¿Cómo generar un mecanismo para que los cuerpos intermedios de la sociedad puedan volver a tener la representación que algún día tuvieron y que puedan negociar ese pacto social con los partidos políticos sin complejo? Porque me temo que de no ser así, lo que en caso de que se lleve una negociación de pacto social, lo que va a haber en el pacto social es lo que los partidos políticos le ofrezcan a la sociedad. ¿Respondo ya o seguir? Bueno, hay una cosa muy importante de lo que has planteado, que los partidos políticos nunca le han formulado o le han propuesto al país un proyecto verdadero de cambio, de transformación, de otorgar poder al ciudadano, de que sea el ciudadano, o sea, el Estado que esté al servicio del ciudadano. Entonces, por supuesto que el totalitarismo va a eliminar todos los poderes intermedios porque le sobran o le estorban. Ellos lo único que quieren esos consejos comunales, que yo hoy soy partidaria de que rescatemos los consejos comunales. Hay alrededor de 50.000 consejos comunales en Venezuela, pero son gente que se unen y trabajan por sus comunidades porque es la única forma de que los oigan y de que los atiendan. Además se han convertido en el centro verdadero de protesta en Venezuela. O sea, los consejos comunales son centros de protesta. Entonces no hay organizaciones intermedias, la clase media está, pero la base política que ellos crearon como base, digamos, de su proyecto político, se les ha volteado, porque lo que proponen es inviable. Entonces, ¿quiénes son los que protestan en Venezuela? Fundamentalmente cuando uno va atravesando un estado, está la carretera tomada, no hay paso. ¿Y qué pasa ahí? No, el Consejo Comunal. Porque tienen un mes que no tienen agua, porque no hay luz, porque en la escuela no hay maestros. Entonces, yo creo que tenemos que repensarlo todo. Entonces, reconstruir ahora poderes intermedios, pero vamos a pensar, yo lo estaba proponiendo, porque esta exposición la última vez la hice en Margarita, y yo les decía, ustedes tienen 2.000 consejos comunales. Vamos a ver qué son, quiénes son, qué hacen, qué podemos hacer juntos. Yo creo que ese es un tema. Esta reconstrucción da pie para todo, porque es inventarnos un país nuevo, el país que nosotros quisiéramos de verdad. Entonces, yo creo que ahí vamos a estar trabajando, porque, o sea, hay que hacerlo todo. Lamentablemente, yo quisiera tener 30 años menos, para poder echarle pichón. Para poder echarle pichón. Todo. Pero bueno, pero vamos a hacerlo con lo que tenemos. Entonces, yo creo que en este momento yo me estoy devolviendo y he tenido protestas. Me han pitado cuando yo digo, mira, aquí en Trujillo hay 5.000 consejos comunales en cada sitio. ¿Y quiénes son? La gente de los barrios, de las comunidades que se sentaron, que tenían un plano, que quieren una escuela, que quieren un liceo, que me falta 1 kilómetro de tubería para que tengan agua. Entonces ellos ahí trabajan. Han chocado contra un Estado que no los oye. Y entonces el gran rechazo que hay hoy es porque toda esa gente ha intentado, porque ellos dicen que son protagónicos y participativos, porque ellos se dieron cuenta que eso de la participación es un cuento, de que solamente cuando va a haber elecciones, los gobiernos les bajan recursos a los consejos comunales, les dan unos bonos, pero de resto no existen. Bueno, yo creo que ese es el tema. Déjame añadirte que yo creo que en la prédica de lo que estás diciendo, Isabel, tiene que ir no solamente, como ella ha hecho también, a los niveles de los consejos comunales y demás,
y no solamente a los niveles del partido político, sino a los niveles de los empresarios. Porque los primeros a los que hay que convencer de que esto tiene que cambiar son los empresarios de Venezuela. Los empresarios de Venezuela siempre lo que han hecho es vivir del Estado a partir de cuanto han podido, pues. Y ahorita esa situación está destruida. Eso hay que convencerlo para que sean los propios empresarios, que son muy pocos. Allá a un empresario llamarlo derechista es simplemente una ofensa, es un insulto. Yo me estaba recordando ahorita mientras hablaba Isabel que hace un tiempo yo tenía un amigo que fue director de una importante empresa venezolana, una de las más importantes empresas venezolanas, y estaba en la junta directiva de esa empresa. Y esa empresa estaban hablando, uno de los puntos de la junta, era de que tenían que tener un beneficio, porque ellos son productores de azúcar, y estaba entrando azúcar importada, más barata de otros países, entonces querían un arancel para el azúcar. Entonces se pusieron de acuerdo todos y íbamos a pedir el arancel para el azúcar. Pasaron 3 o 4 puntos más de esa junta directiva, y entonces entraron el problema de los cochinos. Ellos también tenían una productora de cochinos. Entonces, para producir los cochinos en Venezuela tienen que importar sorgo del exterior. Entonces ellos tenían que hablar con el gobierno para ver si conseguían una exoneración de los aranceles para la importación de sorgo. Entonces el amigo mío que es un muchacho, dijo, un momentico, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una de las dos cosas en esta junta, la otra la definimos para otra, pero no podemos hacer las dos cosas. Es decir, en Venezuela la industria básicamente fue toda beneficiada de esas ayudas del Estado, que en el fondo eran ayudas que las pagaban todos los venezolanos. Entonces, Isabel, lo que tenemos es que convencer, primero y principal, es a los empresarios, a los banqueros, a los industriales, a los comerciantes, de que no deben vivir el Estado, sino que deben producir. Y eso en Venezuela es muy difícil por la propiedad del petróleo. Pero bueno, hay que hacer eso, y ese, como dijimos, es el primer punto que hay que hacer después de salir de estos narcotraficantes. Porque es el dominio de la ética rentista. Tenemos una pregunta por allá, por favor. Carlos. Carlos. Pásenle el micrófono a Carlos, por favor. No llega, no llega. Espera que ella responde. Si quieres, arrímate un poquito, Carlos. No llega. Te responde. Ajá, a ver, tienes uno. Te felicito porque es muy buena la presentación, pues, y ilustra mucho la situación real de Venezuela. Yo creo que lo que mencionaba el amigo aquí sobre la propuesta de los partidos políticos es fundamental que de verdad los partidos políticos asuman. Muy poco hablan de esto. Es decir, es como de nadie quiere tocar este cangrejo tan complicado. Yo tuve una experiencia interesante en ese sentido. Pues la quiero relatar porque va en esa dirección. Aquí hubo en Miami hace como un año una reunión propiciada por el grupo de Porno y toda su gente, y se presentaron los planes de gobierno en las diferentes áreas, pero no se tocó este tema. Se presentaron los planes como tú decías. Al final estaba Carlos Beito, y entonces yo me acuerdo que yo le pregunté a Carlos, ¿tú qué piensas de estas presentaciones? Y él en público dijo, si nosotros no tocamos el tema petrolero y la propiedad petrolera y salimos de Chávez, el tema duro dentro de 10 años, 15 años más o menos, otro. Bueno, porque ahí está entonces creo que digamos que hay un germen de lo que ustedes han estado sembrando, ¿no? Que debiera recibir más vuelo, porque digamos que también en esa reunión, que se supone todos eran gente pues que estaba por un esquema nuevo económico, se colaron personas que ya están tratando de negociar con el Estado, y se colaron había un colador, había un tamiz fino, sí, había un tamiz muy fino que se había articulado, sin embargo se colaron y empezaron a plantear diferentes caminos, pero con el objetivo de tratar de capturar un poco de la renta en algunos de los sectores. Pero no eran personas, un economista que se le ocurrió una idea, no, eran representantes de grandes multinacionales. Entonces ese es un tema en el cual creo que vale la pena poner el foco de que es que en este mundo tan integrado y con las multinacionales, yo pienso que muchas veces una multinacional prefiere negociar con un dictador que con un dictador, porque es más fácil.
Yo encontré, a mí me tocó el área de Guayana y estudié el arco minero. Encontré que el consultor jurídico del Consejo Nacional Electoral tenía una concesión en León. Que se la dio el mismo. No, es una cosa increíble. Y que los palestinos tenían una de Coltán. Entonces, claro, digamos que en este proceso también se puede colar esas fuerzas internacionales que están ahí, que no tienen mucho que ver si el venezolano es feliz o no es feliz, si tiene propiedad o no es propiedad, ellos van a ver su negocio. Y creo que la visión internacional que se le dé a ese problema desde los representantes internacionales de Venezuela es importante. Es importante para que ellos también vendan ese producto, ese muñeco, porque si no, se les cuesta. De la escuela y termina el niño músico de Hay otra pregunta por aquí y yo cierro con la respuesta. Cuando oigo a los amigos de Venezuela o de Colombia o de Centroamérica, por decir menos palabras. Si te puedes identificar, por favor. Ariel Tenemos Montoya. la presencia de un distinguidísimo luchador por la democracia en Centroamérica, y concretamente es el presidente de la Fundación Esquipula de Nicaragua. Sí, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Dice que cuando escucho a los amigos de Venezuela que hablan de Colombia, de Centroamérica, de México, siento que estamos hablando el mismo lenguaje de nuestras deficiencias, de nuestras debilidades. El tercer gobierno liberal en esta época de transición de Nicaragua, que presidió don Enrique Bolaños, del que yo fui parte de su gabinete, comenzó muy bonito. Y me acuerdo que llevó como a 5 expertos de Harvard. Entonces aquello parecía que Nicaragua renacía. Se habló de los clústeres y todas estas cosas. Pero ¿qué pasa? El gobierno de Bolaños no tenía la garra política para poder enfrentarse a Ortega, por ejemplo, que estaba rumiando desde abajo, como él dijo. Y entonces ahí también hubo una fisura. Es decir, también el sector académico está golpeado, porque no puede penetrar esa barrera del poder político presidencialista. No digo de un ejecutivo presidencialista, porque lo que tenemos son Chávez, Ortega, ¿me explico? No son regímenes, pues no son gobiernos colegiados, pues que tengan una estructura democrática de consenso. Entonces, me parece muy bien la propuesta, me gusta mucho, pero ¿qué hacer? ¿Cómo hacerla aterrizar en todas estas estructuras cuando cambie Venezuela, que será pronto, pero a la vez cómo también llevársela a los empresarios, como dice el amigo, pero también, y si hablamos de Harvard, que Harvard también tiene debilidades, porque pasa a mentir en las academias y es inaplicable. Inclusive, nunca ha habido un gabinete con tanta gente de Harvard como ese gobierno, y fue un fracaso. Entonces, ¿cómo hacer para llevar eso al terreno de la práctica a todos los sectores dirigenciales? Y la felicito nuevamente. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Creo que María Teresa quería hacer una pregunta, ¿no? Bueno, sí. Bueno, habla, María Teresa. Bueno, más que... Más que... De todas maneras, yo creo que nos oímos todos, ¿no? Sí, pero los que nos están viendo por el internet. Ah, sí, es verdad. Quería comentar, más que una pregunta, quería comentar lo de... que trajiste a colación lo de Rómulo Betancourt. Yo que he estudiado mucho a Rómulo Betancourt, incluso hice una biografía, estudié dentro de sus archivos. Te digo que ciertamente el Rómulo Betancourt fue un gran luchador democrático en aras de la libertad política, pero el planteamiento y el modelo que tenía Rómulo Betancourt, los ADECO y en general todos los partidos políticos, lo que en ese momento eran los nuevos partidos políticos, era una visión socialista. Y de hecho, la gran mayoría de ellos, sobre todo los de Acción Democrática, venían del Partido Comunista. Fueron escisiones, divisiones del Partido Comunista.
incluyendo Rómulo Betancourt, que fue cambiando y se metió en la socialdemocracia. Pero incluido partidos como Social Cristiano Copey, con una visión para algunos más de derecha desde el punto de vista político, tenían también una visión en lo económico y social más socialista. De modo que eso fue uno de los grandes problemas de por qué cuando llegaron los 40 años de democracia y el proyecto democrático, que ciertamente tuvo muchas más libertades, terminó con las dictaduras, etcétera, pero nació con una pata coja. Y la pata coja era justamente eso, que el modelo de Estado no fue cambiado. Cuando se intentó medianamente cambiarlo, le cayeron encima. Pero al lado de eso hay una cosa muy, muy trágica y muy perversa, que es la cultura. La cultura estatista que nosotros tenemos, incluso antes, mucho antes. Nunca en nuestra historia del siglo XX tampoco hubo realmente, sino escasos pensadores liberales, pero no hubo, digamos, personas que llegaron al poder con una propuesta liberal. De modo que este comentario es un poco lejano, pero creo que esta es la oportunidad de oro que tenemos, en el sentido que hubo el quiebre, pero eso sí, total, falta un poco, pero digamos, Venezuela ya no quedó sin nada. Prácticamente es el momento justamente de levantar los cimientos desde abajo. Y entonces simplemente para decir que más que hoy que nunca tenemos que luchar para que eso sea así. Ajá. Gracias, María Teresa. Yo quisiera, antes de que contestara, usando el privilegio de ser la moderadora que pueda hacer la última pregunta, yo quisiera, Isabel, que me dijeras si ustedes dentro de ese plan que tienen para darle al derecho a la propiedad el lugar que le corresponde dentro de una sociedad democrática, tienen pensado dos estrategias, o vamos a decir, o tácticas, no son estrategias, son tácticas. Uno, revertir la pirámide del poder en Venezuela. Nosotros tenemos un poder, por decirle algún nombre, federal, que tiene una cabeza inmensa, que se mete en absolutamente todo, que tiene absolutamente todos los poderes, todas las jurisdicciones, todo. Y tenemos un poder municipal raquítico inexistente. En las grandes sociedades, como Estados Unidos y como cualquiera de los países europeos, eso es exactamente al revés. O sea, ningún ministro, ningún gobernador, ningún presidente puede irle a decir a ningún cantón de Suiza qué es lo que ellos van a hacer. Se reúnen en el Consejo Municipal y deciden, y eso se respeta. Entonces, si en Venezuela continuamos con esa inversión de lo que es las jurisdicciones democráticas, creo que eso va a ser. Y la segunda cosa es que tenemos que romper el paradigma, tenemos que cortar el cordón umbilical intelectual que heredamos de España. Porque en la única región donde universalmente se le atribuye al Estado, que en la época de Felipe II era la corona, propiedad sobre los recursos del subsuelo, es en América Latina. Porque claro, al haber una bula papal que le asigna a este reino de España, que hay que recordar que España estaba en el medievo, mientras el resto de Europa estaba en el Renacimiento. O sea que no fue precisamente la potencia más ilustrada la que nos vino a conquistar. Entonces les asignan aquel territorio que ellos no pueden controlar de ninguna manera. Entonces, ¿cuáles van a ser los mecanismos de apropiarse de ese territorio? La extracción de renta. Y por eso se inventan ese cuento de que la corona es la propietaria de todas las riquezas que hay en el subsuelo. Y nosotros, a través de nuestra historia, hemos sido incapaces de romper eso. Y hemos hecho constituciones liberales. Es como que si yo mañana agarre un edificio gótico y le ponga decoraciones de Art Deco. Sigue siendo un edificio gótico. Y nosotros seguimos siendo medievales porque no hemos roto con eso. Y esa ha sido la chaqueta de fuerza
que le ha impedido a todos los latinoamericanos tener unas economías estables, regidas por lo que tienen que ser regidas, que es la fuerza del mercado y la iniciativa privada. Entonces yo quisiera esas dos cosas, cómo las han pensado y qué piensan hacer frente a esos dos temas, que es la inversión de las jurisdicciones y la ruptura del paradigma intelectual que le dio origen a todas estas naciones latinoamericanas. Quisiera contarles algo que puede ser como un chisme. Cuando Rómulo Betancourt, a mí me cuenta el profesor Emeterio Gómez, que cuando Rómulo Betancourt regresa después de la caída de Pérez Jiménez, ya él sabía que se había equivocado. Que todo eso que él había dicho, ni una concesión más a particulares, se había convertido en la raíz del problema, porque él incluso se exaltaba cuando veía los episodios de corrupción, pero ya él sabía que eso tenía que ver con el modelo que él mismo había procreado. Pero María Teresa, que escribió la biografía de Betancourt, yo me pregunto siempre, porque yo fui admiradora de Betancourt porque mi papá era betancouriano. Esas cosas de que nos metían en el cuarto y nos echaban las cuentas de cuando Betancourt se disfrazó de mujer y se escapó y no sé qué. Entonces yo siempre he pensado, pero ¿por qué él no dio la batalla que debió haber sido su batalla fundamental? Él que decía que eso sería enfrentarse a Acción Democrática y destruir Acción Democrática. Pero también hubiese podido ser la gran oportunidad de Acción Democrática de plantearse un modelo distinto. Entonces yo me pregunto, ¿pero por qué Rómulo Betancourt no lo hizo si él quizás en ese momento era uno de los pocos venezolanos que entendía que lo que él había propuesto como modelo de país no funcionaba? Yo creo que no, yo no sé dónde sacó el Meterio eso. No, él dice que tuvo la versión. Yo creo que no lo entendía. Yo creo que él estaba muy conjugado con su forma de pensar y su visión. Además era la de otros muchos. Pero era la de todos los uno demás. de los pocos que lo hizo, porque fue Carlos Rangel, que se atrevió a levantar la mano en esa época, porque no solamente era Venezuela, era toda América Latina, también con ese pensamiento. Y uno de los pocos le cayeron encima. Y no fue realmente... Pero habría que ver qué actitud tomó Rómulo. Bueno, eso es como una pesquisa que tendríamos que hacer, porque yo siempre me pregunto, ¿pero por qué Rómulo Betancourt? Si esto es verdad, porque Meterio no me puede estar mintiendo. ¿Ah? Eso lo inventó. Miren, señores, vamos a poner orden. Miren, no nos vamos a ir con las especulaciones históricas porque son inútiles y son estériles y no nos van a llevar a ninguna parte. Pero eso no es cierto, porque la fuente de ilustración de Rómulo Betancourt en el tema petrolero es un señor que se llama Juan Pablo Pérez Alfonso. Y Juan Pablo Pérez Alfonso se dio cuenta del disparate cuando escribe con mi papá el libro El Desastre. Antes de eso, ellos sí creían en que si el Estado era el dueño de los yacimientos y de las riquezas, iban a poder crear un estado de bienestar. Claro, era la concepción del Estado benefactor. Bueno, lo que queda es que esa tarea es nuestra ahora. Claro. Esa es nuestra tarea. Entonces, en las preguntas que vamos a hacer, las provocaciones que hizo Beatriz ahí con respecto al sistema de gobierno, es que nosotros tenemos que pensar en reconstruir, en construir un nuevo contexto, una nueva sociedad. O sea, donde el poder municipal sea la base del cual emane el poder que está. Dicen que los suizos no saben nunca el nombre del presidente de su país. Yo he ido mucho a Suiza y yo le preguntaba, pero ¿y el presidente? Presidente, yo no sé quién es. ¿Por qué? Porque ellos tenían su fuente de poder en su propio municipio, que se llama incluso comunas, creo yo. Entonces, cantones. El sistema de gobierno, o sea, esto significa reconstrucción política, administrativa, de visión y fundamentalmente el trabajo, lo que planteaba el amigo, el trabajo ético. Acuérdate lo que decía el gobernador Gustavo Ginán, que los venezolanos todos somos suizos. Pero eso no era este señor. Bueno, pero podemos ser chilenos. No, pero yo sí creo que esta tarea, nosotros aquí estamos trabajando con las uñas, dándole. Yo regreso a Venezuela y visitamos cada uno de los estados, nos reunimos llamamos a todos los que son, yo creo es en el liderazgo, yo no creo en pueblos, el liderazgo.
todo lo que son líderes y le echamos esta enjabonada que dura un día completo, porque esta es una síntesis muy apretada. El día completo los ponemos a pensar, a decidir qué harías tú, por qué lado te vas con un sistema de gobierno, qué quieres tú, descentralizado o centralizado. O sea, bajamos hasta lo mínimo, porque lo que tenemos que hacer es que tengamos una generación de líderes que estén convencidos de que el proyecto de país no es solamente un conjunto de políticas macroeconómicas ni de políticas públicas, sino que es fundamentalmente una nueva visión de un nuevo contrato social donde el poder lo tenga el ciudadano y no el Estado. Es decir, es arrebatarle el poder al ciudadano. Además del sistema político también hay que ver la normativa que rige la propiedad privada. En Venezuela y en toda Latinoamérica la normativa presume que el ciudadano no puede valerse a sí mismo y el Estado tiene que venir a socorrerlo. En los países de propietarios, ese concepto cambia y es el caveat emptor, el adquirente, el comprador responsable. La responsabilidad del comprador en lo que hacer una compra sin que alguien lo esté protegiendo de que el vendedor lo va a fregar. O sea, si queremos ser un país de propietarios, tenemos que tener instituciones de países de propietarios. Y no podemos seguir con las instituciones donde el Estado tiene que socorrer al tipo suficiente jurídico ciudadano. Bueno, en el trabajo de María Buerlau, ella dice, uno de los puntos claves del plan de Fidel para ocupar a Venezuela era la homogeneización de las leyes. O sea, en el tema de propiedad, yo he ido siguiendo todas las nuevas leyes que han hecho para eliminar la propiedad privada y son de una sutileza. Entonces no es propiedad esto es propiedad comunal, pero entonces entonces nosotros tenemos toda un desarrollo legislativo que tenemos que pegarle un fósforo, pues. Eso es lo que hay que pegarle un fósforo. Porque es las leyes cubanas trasladadas a Venezuela que acentúan la contradicción que ya tenemos en la Constitución. Que venía antes de Chávez, pero que ahora está. Porque ahora todas las leyes están orientadas a la eliminación total de la propiedad privada. Bueno, entonces, ahí, Carlos, ¿tú quieres intervenir? Sí, quería preguntar una cosa. Pero, ¿quién más va a intervenir? Tú habías pedido la palabra, ¿no? Carlos, ¿era el que había vuelto a pedir la palabra? Si regresamos a la idea de lo que es el contrato social, evidentemente es una cuestión de la moral o la costumbre de la sociedad y las leyes. Tú lo que estás ahorita proponiendo es básicamente un cambio de las leyes. Va a ser difícil hacer el cambio ideológico de la hegemonía ideológica que está verdaderamente... Bueno, que por ejemplo cuando Chávez asumió el poder por primera vez, lo dice manifiestamente que existe el delincuente obligado, o sea que él justifica que hay una ruptura de leyes simplemente por el hecho de que exista una supuesta injusticia social. Resulta que el discurso populista es sumamente seductor y no hay un discurso liberal que sea igualmente seductor o que no sea formulado claramente. La idea del país de propietarios, la idea de el potencial humano individual y que se le pueda dar a cada quien su derecho a la oportunidad es sumamente importante y nunca verdaderamente se utiliza como parte del discurso político en Venezuela, no se ha utilizado. Quisiera que comentara sobre eso porque la falta de un discurso contrario al discurso populista es una falla fundamental en el discurso venezolano, en la dinámica política. Eso que está diciendo Carlos, mira, el ideario libertario tiene en América Latina una ventana de oportunidad espectacular ahorita, con esta catástrofe que ha representado el ideario populista que ha liderizado Venezuela. El mundo entero se ha dado cuenta, no solamente que es un fracaso, sino que es algo cruel y que es algo absolutamente reñido con todos los principios de la civilización. Entonces, ese descrédito que han caído tiene que ser aprovechado para montar una narrativa que no la tienen, me van a perdonar. Todas estas cosas son fabulosas y me parece que reflejan un trabajo profundo sobre cuáles son los problemas, pero no tienen una narrativa. Pero falta la narrativa clara. Que logre adeptos. Y mientras no tengan narrativa, estamos listos. Y una cosa más que quería... Esas son las grandes tareas que tenemos enfrente.
O sea, piensen, aquí hay un grupito de gente que le ha estado dando y machucando, y viniendo. Nos han llevado a la policía, nos han sentado. Entiendo eso claramente. O sea, esa es una tarea ahora que tenemos que asumir con seriedad. Nosotros, la primera cosa que yo creo es, tenemos que hacer un trabajo muy fuerte con el liderazgo nuevo. Nosotros tenemos un liderazgo que es generacionalmente nuevo. Examínenlos ustedes para ver qué piensan y van a encontrar que tienen unos vacíos totales. Entonces hay que trabajar con ellos. Hay que trabajar con la gente, con los empresarios. Yo he trabajado mucho con... Quería hacer una salvedad también. Los políticos no van a renunciar per se a los activos productivos de mano del Estado como la zona obrera. La zona obrera lo que tenemos que quitar. Bueno, pero es que esa es la pelea. Esa es la pelea. Tú eres político, ¿por qué? ¿Porque tú vas a manejar los activos o porque tú vas a representarme a mí como ciudadano? Pero para el político es mucho más sencillo de ofrecerle a los ciudadanos cualquier cosa si tiene unos activos productivos. Ajá, Si pero no. y depende nada más de los impuestos, entonces tiene que ser eficiente por los Pero Luis Ignacio, no nos podemos quedar parados ahí. Porque esa es la tragedia. Hay gente que nos dice a nosotros, pero ustedes van a seguir hablando paja por ahí, por toda Venezuela. Ustedes van a seguir en eso. Y tenemos que seguir. Lo que necesitamos es que la gente entienda y crea. Por eso es que nosotros, esos folleticos que ustedes ven, lo que está enseñando Beatriz, eso lo estamos enseñando en las escuelas, en la fábrica, y los trabajadores, y la gente entiende cuando tú, mira, lee lo que dice ahí, a ver qué te parece, coméntalo, ¿qué piensas tú de eso? ¿Tú crees que el Estado tiene que ser el dueño de todo y el que decida tu vida, o tú eres dueño de tu vida? Ajá. Solo un comentario pequeño. María Fernanda Egas. Yo quiero interrumpir un momentico y para recordarles que tenemos que terminar, que el diálogo ha sido muy fructífero y muy inspirador, pero que tenemos que terminar esta sesión y que la intervención tuya es la última, y además que este trabajo necesita apoyo. Entonces que les ruego a todos que por favor en la salida compren el libro y compren los folletos, porque esta es una manera de apoyar la labor que está haciendo Isabel en Venezuela. Se está haciendo, se dice, Libertad, que es la institución bajo la cual nosotros trabajamos. Aquí está Rafael, que es el presidente nuestro, que bastante que hemos salido a esos pueblos a hablar sobre la propiedad. Y entonces uno ve que uno habla y es una semilla que cayó, porque nunca habían oído hablar de eso. A mí, ¿qué me dicen los periodistas cuando yo le hablo al concepto de propiedad? Mira, es que es la propiedad de tu vida. ¿Y de dónde saca usted eso? Yo nunca había pensado eso. Periodistas e incluso conocidos. Yo le digo, no, es que precisamente eso es lo que queremos que se entienda, que es la propiedad, o sea, que tú tengas tu vida propia, que tú puedas decidir tu vida propia, que nadie pueda meterse con tu libertad, que el Estado te rinda cuentas a ti y no al revés, que el Estado no está para aplastarte, sino para que te sirva, y que te tiene que, o sea, y que él es depositario de tu voluntad. O sea, él va a hacer lo que tú le digas que haga, bueno, no al revés. Eso es el liberalismo también. Bueno, es que nosotros somos liberales. Bueno, María Fernanda Solo recogiendo esto, entonces, ya que usted, doctora, cree en los líderes y que esta idea son semillas que se van implantando, ¿será que necesita un líder que tenga estas ideas e implante estas ideas? Un liderazgo firme que convoque a la gente, a la ciudadanía, a tener esta apertura a la idea de empoderarse de su vida. Esa es la tarea venezolana. Nosotros tenemos que nuestro liderazgo tiene que retomar estas ideas, mejorarlas, superarlas y desarrollar respuestas concretas a problemas. ¿Qué tipo de gobierno? ¿Qué sistema? ¿Cuán descentralizado? ¿Es federal? ¿Qué es un municipio? ¿Cuál es la relación entre el municipio y el poder central? En Venezuela se crean programas a niveles municipales que dependen de que el presidente de la República le dé las 4 pollas. Y entonces dice, no, es que el presidente no ha bajado los recursos. Entonces, ¿qué es lo que tú dices? Nada. Bueno, entonces esto es un gran trabajo, señores, lo que tenemos por delante. Pero Venezuela depende de que estas cosas, porque por eso que yo llamo es hurgar en las raíces. Entiendan cuáles son las raíces del problema y actúe en respuesta a las raíces del problema y piense no solamente en el inmediatismo y en la transición, sino en el mediano y largo plazo. O sea, ¿qué sociedad queremos nosotros? ¿Cuál es ese nuevo contrato que queremos nosotros? Donde el Estado esté a nuestro servicio, donde nosotros nos sentamos realmente ciudadanos. O sea, la persona que realmente es la que decide. O sea, yo quiero vivir feliz en mi pueblo, yo no me quiero ir de ahí.
¿Por qué? Porque mi pueblo es como yo lo aspiro, tiene una plaza, tiene un parque, o sea, tiene todas las cosas que yo he soñado para mis hijos. Y nosotros hoy no tenemos eso, ni siquiera podemos decidir cómo podemos vivir, ni siquiera comer. Bueno, muchas gracias a ustedes.